Tercer año de secundaria, bienvenido al taller de lectura. Y quiero empezar así, de frente con una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les encanta el temblor? ¿O a cuántos de ustedes disfrutan el temblor o la idea del terremoto? De repente, ustedes son 15 años y con 15 años deben haber nacido en el 2006, más o menos el año que hubo el terremoto, así que eran súper infantes, sí, claro, infantes, y no lo recuerdan. Pero el terremoto del 2006 fue un evento bastante fuerte en Perú, más sentido en Ica. Yo no sé tú, pero si algunas noches hay un sonidito como que va a haber un temblor, ¿no? Entonces uno está durmiendo y escucha un ruido así, ¿es un avión o es que va a haber un temblorzazo? Y uno está así como pensando a veces, ¿no? Entonces, esta idea del temblor, del terremoto y el miedo que causa es natural. ¿Por qué? Porque los temblores y cuando se intensifican terremotos, tienen una acción destructora en las casas y puede hacer que una casa caiga sobre la persona y por tanto generarle un accidente o la muerte. Es por ello que es importante salir, así el temblor sea suave para no exponerse a tal situación. Entonces, es importante tomar esto en cuenta debido a que nosotros estamos constantemente siendo víctimas de los temblores en el cinturón de fuego del Pacífico, las placas tectónicas de Nazca, entre otros. Pero también imagínense esto, por favor, ¿podría poner la primera imagen? La pongo por acá. Cuando hablamos de terremotos, ya que generan esta destrucción y nos puede generar temor, imagínense todos los terremotos que han habido al inicio de la historia, para formar los continentes. De eso va a hablar este texto que todos tienen, así que te pido por favor que pongas unos audífonos, te ubiques en un lugar silencioso y que podamos disfrutar esta clase lo mejor posible. Nos vamos a leer y tenemos una estrategia de cuadro de resumen. La semana pasada habíamos trabajado la estrategia de línea de tiempo. Ahora vamos a tener un cuadro de resumen donde vamos a anotar aquellas unidades temáticas más importantes de cada párrafo. Entonces, lo primero que haré es encontrar los párrafos en el texto. Yo he revisado que según cada sangría y cada punto aparte hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como hay 7 párrafos, estamos en un cuadro de 7 espacios. Vamos a dar lectura al primer párrafo. Hace 500 millones de años el planeta era otra cosa. La actual Norteamérica estaba en el Polo Sur y bueno, parte de las regiones que se convertirían en África e India, Sudamérica y Australia formaban el megacontinente Gondwana. Otro remoto y colosal trozo de tierra y continente, Rondinia, entre tanto, se extendía hacia el Polo Norte. ¿Podría ayudarme, Miss, con la siguiente imagen, por favor? Miren, para entender esto vamos a ver de manera gráfica. Ahí están los continentes, ¿no? Se puede ver más o menos a América, Asia, África y Oceanía. Y puedes ver cómo Sudamérica estaba pegado a la costa de África, ¿no? Lo que sería Brasil está pegado a esa hendidura de África, ¿no? Y América del Norte estaba unido a la parte de Europa, ¿no? Bueno, claro, la parte de Europa, y China estaba hacia arriba. China, Rusia, los grandes países. Entonces, lo que podemos ver en ese apartado es cómo los continentes unidos en uno solo fue inicialmente el diseño de la Tierra, ¿no? ¿Y cuándo empezó esto? Dice, hace 500 millones de años. Entonces, vamos a extraer una idea central de este párrafo que hemos leído. Que dice que hace 500 millones de años, ¿no? Habían dos grandes bloques. ¿Cuáles eran? Megacontinentes, ¿no? Entonces, habían megacontinentes. Entonces, hace 500 millones de años, ¿no? 500 millones de años, ¿no? Eso es la primera información que nos presenta el texto. Antes era así, como en la organización de la imagen mostrada. Todos agolpados en un solo bloque de tierra que comenzaban a fragmentarse. Párrafo 2 para poder anotar la segunda idea. En cierto momento, cuentan los geólogos, se inició el temblor.
Durante 15 millones de años, los continentes flotaron por los mares a toda velocidad. Aquellos que estaban situados en los polos, ¿no? Parte superior e inferior, los estaban situados en los polos. Aquellos situados en los polos se deslizaron hacia el ecuador, o sea, hacia el centro, ¿no? Mientras que los del Ecuador, los que estaban en el centro, llegaron hasta los extremos del globo. Al término de este proceso, la superficie de la Tierra se había movido unos 90 grados. Este desplazamiento, entre otros trastornos geográficos, causó que Norteamérica se situara en un punto más cercano a su enclave actual, en el Ecuador. Imagínense, Norteamérica al centro de la Tierra. Entonces, esta idea se desplaza así, ¿no? En 15 millones de años, se configuró la Tierra. Uso mayúscula ahí porque me refiero a Tierra como el nombre propio del planeta celeste, ¿no? Todo ese tránsito de que se movió Norteamérica, Australia, se resume que en 15 millones de años la Tierra se convirtió en lo que actualmente más o menos conocemos, ¿no? Tuvo más o menos esa forma, esas ubicaciones, ¿no? América del Norte, del Centro, del Sur, está Europa, está África, está Oceanía y los polos, ¿no? Muy bien, vamos con el párrafo 3. A la hora de explicar la sacudida de continentes, los estudiosos establecen esta teoría. La Tierra, que es una esfera giratoria, se equilibra cuando la mayor parte de su masa se posa en el ecuador, el punto situado exactamente entre dos polos. Con el movimiento continental, una extensa masa se encontró en un polo, por lo que el equilibrio desapareció. La corteza entonces pudo dar vueltas libremente por el planeta. Entonces, el establecimiento de los polos y del centro en el Ecuador configuró la Tierra. Es una teoría. Entonces, vamos a ponerlo como teoría, ¿no? ¿Cómo lo hemos resumido? La teoría de la configuración considera los polos. Si establecemos un polo norte y un polo sur, tenemos el gran parámetro para que se vaya ordenando con la ayuda del Ecuador todos los otros bloques de la Tierra. Y eso es importante, miren, así como cuando empiezas una monografía o un ensayo, inicio, nudo, desenlace. Cuando tienes la estructura ya completas los contenidos de la estructura. Igualmente, para que tú puedas configurar la Tierra, o para que ésta se haya configurado, polo norte, polo sur, Ecuador al centro, y a partir de ahí comienzan a moverse los continentes hasta la ubicación que tienen actualmente. Leamos entonces el siguiente párrafo. Párrafo 4. Pese al fenómeno, la Tierra siguió girando sobre su eje y mantuvo su orientación y rotación original. Se ha determinado además que en el transcurso de este extraordinario proceso, las placas tectónicas de los continentes se deslizan unos centímetros cada año. Lo mismo ocurre actualmente, aunque en estos días las superficies se movían 15 veces más rápidos que ahora. Entonces, si actualmente hay temblores, hace 15 millones de años los temblores eran mucho más rápidos, mucho más fuertes y mucho más continuos, ¿no? En realidad siempre hay temblores. El Instituto Geofísico del Perú indica que al día se producen como unos 100 temblores, pero son de tan baja intensidad que casi no se sienten. Entonces, sí es muy importante que estemos atentos a las diferentes acciones que hace el Instituto Geofísico del Perú para saber la prevención, ¿no?
Inclusive hay una aplicación que nos permite saber cuándo va a haber temblor y que va a estar próximamente disponible, me parece. Busca en Play Store o en Google, ¿no? Aplicación para saber los temblores del Instituto Geofísico del Perú y te va a salir información ahí. Entonces, este punto 4 que estamos poniéndolo con tiza blanca, ¿a qué hace referencia el punto 4, no? Que el movimiento de la Tierra, permite el desplazamiento de los continentes, ¿no? El movimiento de la Tierra ha permitido que los continentes puedan ir moviéndose, cambiando de lugar, y eso que ha generado que tengan la ubicación como la tenemos. ¿Podría mostrar la siguiente imagen, por favor? Miremos esta imagen antes de leer el párrafo 5, ¿no? La siguiente, entonces, después de esa... No, esa es la siguiente, está bien, ¿no? Ya los continentes se fraccionan, ¿cierto? De lo que era Pangea, que significa pan, todo, y Gea, tierra, toda la tierra, se divide en Laurasia, Gondwana, también el texto menciona a Rondinia también, ¿no? Y luego, estos se siguen fragmentando y como te das cuenta, Laurasia, que se vuelve Asia, ¿no? Y Gondwana se vuelve una parte de Sudamérica, y se vuelve África, ¿no? Este gran continente, el continente negro, como se le conoce, ¿no? Que tiene tantos recursos, pero está tan sumido en problemas muy, muy complejos de solucionar. Vamos ahora con el párrafo 5. Vamos a usar otra tiza de otro color. Vamos a usar verde. Verde está bien. La más reciente teoría, la más reciente teoría en el tema fue dada por los investigadores Caltech y de la Universidad de Puerto Rico. Siempre se pensó que el brusco movimiento de los continentes se había registrado a lo largo de millones de años. El equipo determinó que solo fueron 15 millones. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Ocurre que descubrieron en Australia piedras entre 600 y 500 millones de años de antigüedad. Algunas de esas rocas contienen granos de magnetita que, con el transcurso del tiempo, se congelan y se alinean con el campo magnético de la Tierra. Guiados por la orientación de los granos, entonces los científicos determinaron que originariamente la piedra estaba en otra latitud, que estaba en otro espacio. Entonces, ¿cuál sería una idea que resume el postulado del párrafo 5? Podríamos considerar esa parte, ¿no? El equipo determinó que solo fueron 15 millones de años, ¿no? Nuevamente, ¿no? Párrafo 5, igual que el párrafo 2, ¿no? Se postula, porque es una teoría, no se afirma, se postula que la configuración fue en 15 años, fue en 15 millones de años. Muy bien. Fue en 15 millones. Nuevamente se recalca esta idea, ¿cierto? Pero si fue un supuesto antes, ahora ya es una teoría que tiene una serie de postulados, indicaciones, directrices que hacen que sea más segura la idea. Mira, es muy diferente decir, profesor, yo creo que el imperio del Tahuantinsuyo fue muy grande. Y otra cosa es decir, hay arquitectura en Chile, Argentina, Brasil, que hace evidenciar, que genera convicción de que efectivamente sí hay presencia inca en muchos países de Sudamérica. Muy bien, vamos entonces con el párrafo 6. El párrafo dice,
Para algunos estudiosos, no es casualidad que el paseo de los continentes se hubiera registrado al mismo tiempo que la explosión cámbrica, la cual propició el desarrollo de los seres invertebrados y de las primeras plantas. Joseph Kirchner, científico de Caltech, dice que existe una relación entre ambos fenómenos y echa mano de ciertas pruebas. ¿Y qué mejor lugar que el océano para extraerlas? En la caliza marina, argumenta el experto, se encuentra una multitud de isótopos como el carbono 12 y el carbono 13, y los organismos marinos prefieren consumir carbono 12. Conclusión: para medir la cantidad de residuos orgánicos que han circulado por el océano durante diversas épocas, se debe analizar la proporción de isótopos de un lugar. Entonces, ¿qué cosa ha sido simultánea? Es la palabra simultánea. La explosión del Cámbrico con los movimientos de la Tierra, ¿no? La explosión cámbrica fue simultánea al geomovimiento de la Tierra. Sí, creo que en esos términos está mejor. ¿Por qué? Porque mientras la Tierra se iba moviendo, la vida comenzó a florecer. ¿Qué tipo de vida? Invertebrados, plantas, pero eso fue la gran cadena que generó que hubieron más especies y que haya más vida. Así que por ese lado fue como el gran inicio de que haya muchas posibilidades de vida. Y vamos finalmente con el párrafo 7 para terminar este texto, pero luego pasar a otro punto de análisis, ¿no? El movimiento de los continentes habría alterado la circulación oceánica, transformando el clima. Un ejemplo, la formación del Istmo de Panamá. Este episodio ocurrió hace 3 millones de años, comenta el especialista, y provocó la formación de la corriente del Golfo, que cambia el clima de Europa y causó las edades de hielo. Los deslizamientos continentales formaron parte de un fenómeno más importante aún. Trasladaron Norteamérica desde el Polo Sur hacia el Ecuador en 15 millones de años. No es una locura, pudo haber pasado en realidad, afirma Kirchner. Entonces, aquí en esa parte que se está diciendo, que el océano también jugó un rol muy importante, porque los continentes ¿sobre qué están? Sobre agua. Y el movimiento de los océanos fue que se comience a trasladar de un momento a otro, de un lugar a otro, y durante 15 millones de años se configuró. Entonces, el océano ha tenido un rol muy importante en ese movimiento, pero también en el clima. Porque, por ejemplo, tú, no sé, puedes decir, a mí no me gusta la playa, porque, no sé, el mar es muy frío, qué sé yo, pero no en todos los lugares es frío. En algunas partes del Perú, más cerca al norte, porque estamos más cerca al Ecuador, el mar es más tibio. ¿Y por qué es más tibio? Porque los rayos inciden más fuertemente en el centro de la Tierra. Entonces, es necesario tomar en cuenta muchas informaciones para hacer las afirmaciones que ha dicho el texto. Así que el mar tiene un papel importante y eso lo vamos a notar aquí, en el párrafo 7, ¿no? Bueno, no mar, vamos a poner atención océano, ¿no? El mar o océano jugó un papel muy importante en la transformación, en este gran cambio que hubo para poder configurar la Tierra. Entonces, hemos traducido un texto de 7 párrafos y una lectura mediana a un esquema el cual me permite tener las ideas más importantes y a la hora que yo enfrente las preguntas poder responderlas.
Te pido que tú puedas hacer lo mismo con otros textos. Hagas un esquema de párrafos y analices cada una de las ideas más importantes. Eso te va a servir para que cuando tengas preguntas o un examen de admisión, lo puedas hacer rápidamente. Muy bien, la clase llega hasta este punto. Te pido que puedas mandar las respuestas a tu tutor o tutora y nos encontramos entonces la próxima semana para seguir aprendiendo. ¿Qué has aprendido hoy? Entonces, repasando la pregunta del día, hemos aprendido a usar la estrategia del cuadro de resumen de ideas por párrafo. Así que espero que lo apliques y que te sirva en tu examen de admisión cuando sea. Nos vemos la próxima semana, chicos. Hasta luego. Chao.